Como habíamos indicado la semana anterior de que sí existen moléculas y macromoléculas, o perdón, micromoléculas y macromoléculas, de las cuales van a llegar a agruparse en grandes cantidades o relativamente en la cantidad necesaria para poder llegar a formar otro tipo de elementos, ¿verdad? Lo que van a ser las macromoléculas. Pero estas macromoléculas también, cuando se juntan, van a formar ya sea elementos más grandes. A estos se les va a dar el nombre de tejidos. Y la agrupación de tejidos va a dar origen a lo que son los órganos, ¿verdad? Pero hoy día vamos a ver lo que van a ser los aminoácidos y péptidos. ¿Qué será un aminoácido y qué será un péptido? El aminoácido es aquel elemento que podemos obtenerlo de fuente externa, es decir, de los alimentos, como algunos vamos a poder producirlos en nuestro cuerpo. Va a existir dos tipos de aminoácidos, los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. Cuando hablemos de estos dos elementos, los esenciales y los no esenciales, los conceptos van a ser opuestos, van a tener sus conceptos al revés. ¿Por qué? Al decir que es un aminoácido esencial, decimos de que es un aminoácido que el cuerpo no puede llegar a producirlo y necesitamos de fuente externa. Y el aminoácido no esencial es aquel aminoácido que tranquilamente el cuerpo puede llegar a producirlo y no necesariamente lo vamos a consumir de una fuente externa. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ya. Entonces, las proteínas se dice de que van a ser los principales polímeros estructurales y funcionales en los seres vivos. ¿Ya? Van a desempeñar diversas funciones, por ejemplo, van a estar dentro de lo que es la catálisis de las reacciones metabólicas, el transporte de las vitaminas, también de los minerales, como así van a influir en lo que es el transporte del oxígeno y el combustible. Claro ejemplo está lo que es la hemoglobina. La hemoglobina, ¿dónde se encuentra ubicada? En la sangre, doctor. La sangre, doctor. Específicamente, En el glóbulo. exactamente en lo que son los glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces la hemoglobina es un tipo de proteína plasmática. Va a estar en el interior del glóbulo rojo y va a ayudar a transportar lo que es el oxígeno, el dióxido de carbono, el hierro y también algunos minerales como también algunas vitaminas. Y aparte de eso, que va a transportar también un poco de ATP, que va a ser su energía del glóbulo rojo. Entonces, vamos a ir viendo parte por parte los tipos de proteínas que pueden existir en nuestro organismo. ¿Ya? Algunas proteínas se indica de que van a llegar a formar parte de la estructura de los tejidos, y en sí no algunas, sino todas las proteínas van a realizar funciones de construcción o edificación, ya sea de macromoléculas o también la construcción de tejidos. Mientras que otras van a llegar a actuar en lo que va a ser la transmisión del impulso nervioso, también en la contracción muscular y la motilidad celular. Es decir, las proteínas van a estar involucradas en todo. Pero, ¿cómo vamos a llegar a relacionar estas proteínas? Las proteínas en sí, vamos a verlo, de que vamos a partir primero de lo que son los ácidos nucleicos. ¿Ya? Entonces, al decir nosotros los ácidos nucleicos, ¿a quiénes nos vamos a referir? A lo que es el ADN, como también al ARN. ADN, ¿qué quiere decir? Ácido desoxirribonucleico. Y el otro es el ácido ribonucleico, ¿verdad? Entonces, a partir de estos elementos, nosotros vamos a dar origen ¿a qué? ¿A qué vamos a dar origen? Aquí a estos se van a llegar a unir a los aminoácidos. Es decir, vamos a tener los aminoácidos. Los aminoácidos más lo que van a ser las bases nitrogenadas. ¿Ya? Este ADN y el ARN, se van a unir a las bases nitrogenadas. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí los tenemos.
Cuando estas bases nitrogenadas interactúan con los aminoácidos, aquí recién van a llegar a producir lo que son las proteínas. Van a dar origen a las proteínas. Pero estas proteínas no se van a quedar acá. Directamente estas proteínas van a interactuar con otros elementos, pero por degradación las proteínas van a dar dos tipos de elementos. ¿Ya? Estos elementos son lo que son las famosas purinas, como también van a dar origen a las pirimidinas. ¿Ya? ¿Y qué son estos elementos? Esto lo han debido ver en lo que es embriología. ¿O no lo han visto? Estos elementos son considerados como los nucleótidos, o van a dar origen a los nucleótidos. Aquí lo vamos a poner así, dan origen, nucleótidos. ¿Y cuáles son esos nucleótidos, muchachos? ¿Quién me puede decir? Adenina, guanina, citosina y timina. En el caso de la Adenina, guanina, citosina, timina. timina. ¿Y cuál más? Uracilo. Uracilo. Exactamente, lo que es el uracilo. ¿Y esto para qué nos sirve? ¿Para qué nos servirá esto? Sirven como bases nitrogenadas dentro del ADN o el ARN para hacer contacto a través de enlaces. Muy bien, exacto. Exacto. Estos, lo que son los ácidos nucleicos, los nucleótidos, mejor dicho, estos van a dar origen a ¿quiénes? A lo que son los ácidos nucleicos. ¿De acuerdo? Van a dar origen a lo que son los ácidos nucleicos. Es decir, vamos a tener un ciclo, un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque el ADN y el ARN se van a entremezclar con las bases nitrogenadas y los ácidos y los aminoácidos. Y estos van a dar origen a las proteínas. Las proteínas, por degradación, es decir, cuando se vayan descomponiendo, van a dar origen a lo que van a ser las purinas y las pirimidinas. Estas, a su vez, van a dar origen a lo que son los nucleótidos, lo que son la adenina, la guanina, citosina, la tiamina y el uracilo. Pero estos nucleótidos van a ser las bases moleculares de ¿quiénes? De los ácidos nucleicos. Ya lo dijeron hace un momento. El ADN va a estar compuesto de ¿qué? Adenina, citosina, guanina y la timina o la tiamina. En cambio, el ARN va a cambiar la tiamina por uracilo, ¿verdad? Entonces, todo esto va a ser un círculo vicioso. Entonces, otras proteínas van a llegar a formar parte de lo que va a ser la coagulación de la sangre y también van a ayudar a reforzar lo que son las defensas, es decir, nuestro sistema inmunitario. Y otras van a ayudar a las hormonas como moléculas reguladoras, es decir, van a ayudar a equilibrar en nuestro cuerpo lo que es el mecanismo o el sistema ácido-base. ¿Ya? Los aminoácidos y las proteínas, como les indiqué en la primera clase, son... Permítanme un momento, por favor, denme un segundito. Gracias por la espera, jóvenes. Entonces, les decía en la primera clase, o en la segunda, no me acuerdo bien, que existen elementos anfóteros en nuestro cuerpo, ¿verdad?
¿Qué quería decir anfótero? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué quiere decir elemento anfótero? Es el que tiene un lado positivo y el otro lado negativo. Ese es un elemento antipático. Es que cumple Pero como más bien. y básico al mismo tiempo. Exactamente, muy bien. Entonces, les había indicado de que existen elementos en nuestro organismo de que sí van a cumplir ese papel de elementos anfóteros. Primero están los aminoácidos, las proteínas, el agua, van a llegar a cumplir, ¿verdad? Ese tipo de función, van a ser elementos anfóteros. Entonces, las proteínas, como están elaboradas o son compuestos a base de aminoácidos, sí van a ser elementos anfóteros, que repetimos, cuando estén en presencia de un ácido van a actuar como base y en presencia de una base van a actuar como ácido para tratar de neutralizar lo que es la reacción química y tratar de que no exista variación en el pH. ¿De acuerdo? Pueden llegar a formar lo que son estructuras en forma de poliamida, llamado lo que es un polipéptido. ¿Qué es un polipéptido? La agrupación de muchos azúcares. Pero también pueden llegar a formar estructuras tridimensionales complejas para poder realizar lo que son sus funciones. Es decir, de que no vamos a tener una cadena carbonatada. ¿Qué quiere decir la cadena carbonatada? Que va a haber una unión entre carbono-carbono, vamos a ponerlo acá. La cadena lineal, por lo general, es carbono, 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 así. Y ramificado a sus lados, por ejemplo acá, a continuación del carbono podría venir un hidrógeno. Y si es terminación de lo que es la raíz o la línea, sería un CH3. ¿Por qué? El carbono siempre tiene que tener 4 enlaces. 4 enlaces. El último átomo de carbono acá para poder rellenar siempre va a tener 3 hidrógenos para poder rellenar. El primer enlace está un átomo de carbono. El segundo va a estar un hidrógeno, el tercero otro hidrógeno y también el cuarto va a ser otro hidrógeno. Pero si nosotros nos enfocaríamos en este átomo de carbono, ¿cuántos enlaces le faltan? Dos, doctor. Dos, ¿verdad? Entonces sería CH2. Un hidrógeno puede estar en la parte superior y otro hidrógeno en la parte inferior. Entonces nosotros aquí podríamos colocar CH2. Y no solamente ahí, también aquí va a ser CH2. Más acá también otro CH2. Es decir, va a estar, el hidrógeno siempre va a llegar a complementar la estructura. Pero no obstante, si nosotros vamos a decir de que van a adoptar estructuras complejas, aquí también vamos a ver lo que son las estructuras cíclicas, ¿ya? ¿Y qué quiere decir estructura cíclica? Ya les comenté la vez anterior. Cuando decimos estructuras cíclicas, nosotros vamos a poder referirnos a lo que es una estructura. ¿Qué tipo de estructura? Geométrica. Anillo. Una estructura geométrica. Así, cuando tengamos, por decir lo que es una estructura de 5 átomos de carbono, esto va a ser igual a ¿qué? ¿A qué se va a parecer esto? Esto va a ser una estructura de un pentágono, ¿verdad? Y si tuviésemos de 6 átomos de carbono, va a ser una estructura de ¿qué? De un Hexágono. ¿verdad? Y así vamos a ir viendo varias cosas. Va a haber de hectágono, octágono, de un decágono. Es decir, va a tomar estructuras, pero donde nosotros podamos tener esa estructura general de la proteína para poder manejarla de buena manera y pueda realizar su función. Es más fácil para nosotros saber, ya, si tenemos una manguera de 5 metros de largo, ¿cómo es más fácil transportar esa manguera? Así, en forma lineal, es decir, que uno agarre de un extremo, por decir, Manuel agarre de un extremo y Darwin agarre de otro extremo para transportar la manguera, o cómo sería más fácil transportar esa manguera. Emplastarla.
Lo más lógico es enrollarla, ¿verdad? O enroscarla. Y así incluso una sola persona va a poder transportar esta manguera, ¿sí o no? De esa manera llegan a actuar las proteínas en nuestro cuerpo. Para que no sea tan complicado, no utilizan toda la cadena, sino esta cadena se va a encoger. ¿Por qué? Porque va a adoptar estructuras cíclicas. Una estructura que va a ser, por decir, de 122 átomos de carbono, no va a estar en forma recta, en forma lineal, sino va a tomar otro tipo de estructuras para que ésta sea más pequeña y sea mejor tratada para que realice su función. Se dice que existen alrededor de 300 aminoácidos entre lo que son los sistemas animales y los sistemas vegetales, como también los microbianos. ¿Se imaginan saber y reconocer 300 aminoácidos? Es harto, ¿verdad? Pero los que realmente necesitamos y los que son importantes para nuestro cuerpo apenas son 20 aminoácidos, entre lo que son los esenciales y los no esenciales. ¿Ya? Gracias a estos 20 aminoácidos, nosotros vamos a poder codificar una parte de lo que es el ADN para llegar a formar lo que es una proteína. Y estos aminoácidos se van a ir repitiendo. Se van a ir repitiendo uno tras otro, tras otro. Pueden ser que se repita ese mismo rato, o si no, después de otros 3 elementos o 3 otros aminoácidos, va a volver a repetirse este aminoácido. Y eso lo vamos a ver más adelante. Quien va a estudiar a la proteína desde su inicio, desde su formación hasta su degradación, es la proteómica. Esta va a estudiarlo desde todo aspecto. Va a estudiar todo lo referente a lo que va a ser la proteína, especialmente los cambios de expresión y también la respuesta que va a dar una proteína a los cambios que va a llegar a sufrir nuestro organismo. Por ejemplo, cuando nosotros estemos en etapa de desarrollo, es decir, en etapa de crecimiento, va a haber cambio de lo que son las proteínas. Ahí lo va a llegar a estudiar. También cuando exista un cambio hormonal, cuando nuestro cuerpo esté sometido a un estrés, y también cuando exista el envejecimiento celular y también el envejecimiento corporal, sabemos eso, ¿verdad? ¿Será cierto lo que dicen? Que nuestro cuerpo envejece minuto a minuto o segundo a segundo. ¿Qué piensan ustedes? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Por qué? Debido a las constantes oxidaciones que va haciendo la célula, podría ser. Exactamente, ¿verdad? No solamente a las oxidaciones, también puede deberse a las reducciones, ¿verdad? Pero nosotros vamos a decir de que sí va a ir envejeciendo nuestro cuerpo cada día va a ir envejeciendo y a cada segundo, porque a cada segundo ocurre lo que son las reacciones químicas, dentro de lo que está el metabolismo. A cada instante, nosotros, si frotamos nuestra piel, sin darnos cuenta, vamos a perder células, ¿verdad? Que esas células ya son consideradas como tejido muerto, o células muertas, células de desescamación. A cada instante, ¿verdad? Constantemente las células epiteliales se van cambiando. ¿Para qué? Para poder dar una protección a nuestro organismo. Pero si nosotros vamos a ir hablando un poquito más y nos vamos a ir interiorizando sobre lo que son las proteínas, vamos a hablar de una estructura primeramente. La estereoquímica, que es una ciencia que va a estudiar la estructura misma de las proteínas, va a dar una configuración en el carbono alfa. ¿Qué quiere decir el carbono alfa? Es el carbono central. ¿De acuerdo? Acá viendo lo que es, esto lo vamos a traer aquí abajo y lo vamos a volver más grande. Listo. Nosotros habíamos indicado, habíamos visto de que esta es una cadena carbonatada o carbonada larga, ¿verdad? ¿De cuántos sin querer habíamos hecho? ¿De cuántos átomos de carbono? Tenemos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 átomos de carbono. Buena molécula.
Entonces, cuando nosotros decimos el carbono alfa, quiere decir el carbono principal, ¿ya? Por lo general, en estas estructuras de lo que son los aminoácidos, el carbono alfa es el primer átomo de carbono, ¿ya? Y a este átomo de carbono se le van a unir otro tipo de grupos o elementos. ¿Cuáles? Se le puede unir un grupo amino básico. Cuando ustedes vean un NH2, quiere decir que es un grupo amino básico. Entonces el carbono se va a unir directamente a lo que es el NH2. Un grupo carboxiloácido, es decir, va a estar el carbono, va a establecer un doble enlace a un oxígeno y un enlace simple a lo que es un alcohol o un hidróxido. Un átomo de hidrógeno, lo que ya les decía hace un momento, ¿verdad? El carbono va a estar unido a un par de hidrógenos. O también puede estar unido a una cadena lateral característica, lo que es un radical, lo que nosotros habíamos elaborado aquí con esta cadena. ¿De acuerdo? Va a estar unido a otros átomos de carbono. Pero, estas cadenas de estructura de los aminoácidos y de las proteínas van a tener un doble, es decir, van a tener un isómero. ¿Qué es un isómero? ¿O qué será un isómero? ¿Qué les viene a la mente cuando se dice isómero? ¿Qué será para ustedes un isómero? Un cuerpo similar, un cuerpo parecido. Iso quiere decir igual, ¿verdad? Sí, vas por ahí y está bien, está bien. Cuando nosotros lo vamos a relacionar de esta manera. ¿Qué es un sinónimo? Algo que se Acuérdense del parece. colegio. Algo que se parece. Pero en literatura o en lenguaje, ¿qué nos han enseñado respecto a los sinónimos? ¿Qué es un sinónimo? Que un sinónimo es una... Son Es palabras otro que término de todo. pueden ser diferentes, pero tienen un significado similar o parecido. Exactamente. Tiene diferente pronunciación, pero el mismo significado, ¿verdad? Es el mismo significado. Aquí cuando hablemos de los isómeros, vamos a hablar de eso, de que son lo mismo. Están hablando de la misma estructura. ¿Ya? Vamos a tener dos tipos de isómero, el isómero D y el isómero L. ¿Ya? Al isómero D lo vamos a tomar como si fuese una molécula original. Y el isómero L va a ser su copia del D, pero en reflejo del espejo. ¿Qué quiere decir reflejo del espejo? Si nosotros nos paramos frente al espejo, vamos a tener nuestra imagen. Pero si levantamos nuestra mano derecha, el reflejo, ¿qué mano va a levantar? La izquierda va a ser lo mismo, pero al revés. Exactamente. Entonces, cuando nosotros hablemos de isómeros, vamos a hablar de la molécula original. Pero si vamos a decir un isómero L, va a ser la molécula, pero vista al revés. ¿Cómo lo vamos a ver esto? Y en todo lado lo vamos a ver. Nuevamente vamos acá a lo que es la lengua. Entonces, si nosotros vamos a tener, por decir, ya, a este lado vamos a tener lo que es el OH, unido a lo que es un átomo de carbono, y vamos a tener igual lo que es la unión a un hidrógeno. ¿De acuerdo? Es parte de la cadena, porque aquí arriba vamos a tener otro carbono y aquí abajo otro carbono. Entonces, si nosotros vamos a ver una molécula isómera, y hemos dicho que va a ser al revés, ¿con qué va a iniciar acá? Vamos a tener primero ya lo que es el átomo de carbono al centro. Ya. Pero, ¿qué va a estar a este lado? ¿Y qué va a estar a este otro lado? Hidrógeno. A este otro lado, ¿qué va a estar? El hidrógeno, muy bien. Y al otro lado va a estar el hidróxido, ¿no? Hidróxido. Es una molécula isómera. En sí, el isómero, muchachos, nosotros vamos a verlo de qué. Tiene la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que va a tener la misma fórmula molecular? Nosotros, por decir, para hablar de lo que es la glucosa, en el caso de la glucosa, su fórmula molecular es CH12
oxígeno 6, y tenemos los hidrógenos que también van a ser 12. Pero esta misma fórmula química, dime. ¿No sería C6H12O6 en la glucosa? Ay, perdón, sí, gracias por hacerme dar cuenta, gracias. Gracias, estoy pensando en mucho. Va a tener los 12 oxígenos y va a tener 6 hidrógenos. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Sí, doctor. ¿Están seguros? Ya pues, ¿están seguros? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, ¿no ve? Entonces, ¿todo por qué? A ver. Permítanme un momentito, por favor, muchachos. ¿Están seguros de lo que les he dicho? Doutor, não entendi na fórmula se está correta. É isso? Muchachos, yo les he preguntado si está correcto y ustedes me han dicho de qué. Sí, pues no. AT é 12, profe. Exacto. Yo sé que todavía no han visto ustedes fórmulas químicas, pero tal vez han llevado un poquito. Si se dan cuenta, yo lo he invertido lo que es el oxígeno y el hidrógeno. ¿Mm? Entonces, tratemos de no equivocarnos en esto, muchachos, ¿ya? La fórmula de la glucosa es 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno, ¿ya? Pero no solamente esta fórmula molecular va a ser para la glucosa, también esta fórmula la va a tener lo que es la fructosa. Y no solamente ella, también la galactosa. Es decir, los azúcares importantes van a llegar a tener 6 átomos de carbono. Y todos estos van a llegar a tener la misma fórmula molecular. Solamente que van a tener diferente estructura. A ver, lo vamos a ir viendo de la siguiente manera. Ya que estamos con Internet, aprovechemos el Internet, ¿les parece? A ver. Isómeros. Acá los tenemos, a ver. Fíjense bien. No, ¿dónde están? Algo más sencillo. Vamos a poner glucosa. Acá está. Tenemos una imagen más clara. Fíjense, la estructura de la glucosa, vamos a tener los 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos hidróxidos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Y cuántos? Esos son 12 hidrógenos. ¿Y cuántos oxígenos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxígenos, ¿verdad? Ahora contamos de la fructosa. ¿Cuántos son? ¿Cuántos carbonos? 6 átomos de carbono.
¿Cuántos hidrógenos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y los oxígenos igual son 6. Pero fíjense, ¿dónde está el cambio? Basándonos en esta estructura. En la parte superior. ¿Qué número de átomo de carbono? Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense. En el primer átomo. Acá, cuando el enlace, el doble enlace esté en el primer átomo de carbono, le vamos a dar el nombre de aldehído. ¿Ya? El grupo funcional aldehído. En cambio, cuando el grupo funcional o el doble enlace esté en el segundo átomo de carbono, lo vamos a denominar que es una cetona. ¿Ya? A veces, a la glucosa o a los aldehídos se los llama polihidroxialdehído. Y a la cetona es una polihidroxicetona. ¿Por qué? Porque a veces en la estructura no solamente va a haber un solo enlace doble, sino va a haber varios enlaces dobles. ¿Ya? Entonces, por eso se dice polihidroxialdehído, porque va a estar en los primeros átomos de carbono, y una polihidroxicetona cuando esté en el segundo átomo de carbono. ¿Ya? Pero a lo que me voy, lo que son los elementos isómeros son estos. Van a tener la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. ¿Se entiende eso, muchachos? Sí, doctor. Sí, ¿verdad? Acá a ver si se puede ver. No, no se puede ver esto. Ya lo vamos a ir viendo igual en otra clase más adelante respecto a esto. Pero entonces, cuando tengamos lo que es el primer átomo de carbono, que va a ser el carbono alfa, los repito, se pueden unir 4 grupos diferentes. Lo que es un amino básico, el carboxiloácido, el átomo de hidrógeno y también lo que es una cadena lateral característica. Pero se dice de que la glicina, con excepción de la glicina, todos los átomos tienen por lo menos un átomo de carbono asimétrico, que en sí es el átomo de carbono central. Es decir, la glicina no va a tener un átomo de carbono central. A todos los va a considerar como si fuesen sus átomos de carbono centrales. ¿De acuerdo? Por esta razón, va a dar lugar a 2 tipos de isómeros. Igual puede ser el D y el L, pero van a llegar a cumplir las mismas funciones. Por eso se dice que son ópticamente activos. ¿Ya? Entonces, todos estos aminoácidos van a derivar de lo que son las proteínas y van a tener una configuración L. Es decir, al isómero D no lo van a molestar. Exclusivamente van a trabajar con el isómero L. ¿Ya? Con la copia en el reflejo del espejo. Esta va a ser todos los cambios y la modificación que deba realizarse en la estructura de la proteína. Ya que estas proteínas se dice de que van a ser biosintetizadas por enzimas que solamente, es decir, ¿por qué se utiliza una configuración L? Porque estas enzimas van a insertar los aminoácidos de una configuración L en todas las cadenas peptídicas, nada más. Por eso son tomadas en cuenta solamente los isómeros L. Acá tenemos, por ejemplo, lo que va a ser la formación de algunos elementos. Por ejemplo, tenemos la alanina más el alfa-cetoglutarato, nos va a dar la formación del piruvato y también la formación del glutamato. Pero acá vamos a decir que vamos a tener una reacción reversible. ¿Qué quiere decir reversible? De que el piruvato más el glutamato van a poder formar la alanina y el alfa-cetoglutarato. Es decir, cuando ustedes vean una doble flecha, la reacción va a ser reversible. Pero si fuese solamente una flechita, es decir, una flecha de ida, la reacción va a ser irreversible. Y eso lo vamos a ir viendo también más adelante con otras reacciones. Entonces, dentro de lo que son los aminoácidos, vamos a establecer de que van a ayudar a nuestro cuerpo a cumplir determinadas funciones. Como por ejemplo, va a formar parte de una función estructural, gracias a la formación del colágeno. Va a ayudar en lo que es el movimiento, gracias a la producción de la actina y la miosina en los músculos. Va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico, gracias al fortalecimiento de las células defensivas. También va a ayudar en lo que es la función hormonal, esto con lo que va a ser la hormona del crecimiento.
Va a ayudar en la función digestiva, es decir, va a ayudar a producir enzimas digestivas. ¿Alguien conoce alguna enzima digestiva? ¿O alguna vez ha escuchado hablar de alguna enzima digestiva? La pepsinasa. Muy bien. La gastrina también va a estar ahí, ¿verdad? También va a estar la amilasa como una enzima principal. ¿Por qué? Porque esta enzima es la primera enzima que entra en reacción con los alimentos. ¿Por qué se dice eso? Porque esta enzima, que es la amilasa, va a ser producida no solamente por el páncreas, también va a ser producida por las glándulas salivales, ¿ya? Especialmente por lo que es la parótida. Esta enzima, cuando ingresa en contacto con lo que es los alimentos, directamente los va a ir degradando. Lo va a degradar. Hay algo que es muy curioso en nuestro ambiente o en nuestra sociedad. ¿Alguna vez ustedes han debido servirse o han debido comer lo que es una lagüita de choclo? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Sí, y No, doctor. creo que a varios nos gusta la agua de choclo. Pero, ¿qué pasa con la agua de choclo al cabo de unos 3 a 4 minutos cuando estamos almorzando? ¿Cómo se vuelve? ¿se fermenta? No se fermenta, sino que se va volviendo sopa. ¿Se han dado cuenta? Más aguachentito. Más aguachento se vuelve, ¿verdad? ¿Por qué será? Muchos dicen, por lo que eres celoso o celosa, por eso se ha vuelto agua tu sopa. Pero no es eso. Otros dicen, porque eres terco y tacaño, por eso se te vuelve sopa tu agua. Pero tampoco es por eso. ¿Por qué creen que llegue a suceder eso? El clima, doctor. Por el ambiente. clima. No, tampoco. Por el carbohidrato, doctor. Por el carbohidrato. ¿Qué tiene que ver el carbohidrato, Astrid? Por el constante movimiento. Por el movimiento, doctor. Tampoco, ¿Se separan muchachos. las moléculas? ¿Perdón? Porque se separan las moléculas. Bueno, a ver, aquí lo que se separan las moléculas y el movimiento va a estar en relación, pero no tienen mucho que ver. ¿Saben por qué? Les Porque acabo se de decir. enfría. Porque, no, más bien si se enfría tendría que quedarse así, cuajadito, y no tendría que volverse sopa, o más líquido o aguachento, ¿verdad? Lo que pasa, muchachos, es de que cuando nosotros bajamos la cuchara de nuestra boca, estamos llevando parte de nuestra saliva al plato. Y les he dicho de que en la saliva existe lo que es la enzima de la amilasa. Entonces, la amilasa entra en contacto directo con lo que va a ser. La sopa. ¿Qué tiene el maíz? Almidón. Exactamente. Entra en contacto con el almidón y de inmediato la amilasa va degradando al almidón. Lo degrada rapidito. Por eso es de que ocurre este cambio de tener una agua a pasar a tener una sopa. Pero ¿por qué de algunos ocurre más rápido que de otros? Es fácil y simple, muchachos, porque de algunas personas tiene mayor concentración de amilasa en su saliva y por eso se va degradando rápidamente el almidón. Y de otros no tiene una gran concentración, va a tenerla pero poca. ¿Ya? Así que la próxima vez que ustedes coman sopa, o perdón, se sirvan un plato del agua, no crean que son celosos, aunque lo sean, o son celosas, aunque lo sean. Una cosa es ser celoso o celosa, no tóxica, es muy diferente, muchachos. Va a ser más que todo, ¿por qué? Porque tienen gran concentración de amilasa en su saliva. Y el movimiento va a tener que ver, ¿por qué? Porque van a expandir la amilasa por todo su plato, entonces esta enzima va a estar presente en todo lado. ¿De acuerdo? Se entiende también esa parte, ¿no? También hemos indicado de que las enzimas van a llegar ¿a qué? A formar parte del transporte de nutrientes, como por ejemplo la albúmina. ¿De acuerdo? Según vayamos viendo a los aminoácidos, vamos a clasificar según la
estructura química de sus cadenas laterales. Por ejemplo, vamos a tener los aminoácidos alifáticos. Estos, ¿quiénes van a estar en este grupo? Va a estar, por ejemplo, la alanina, la valina, leucina y la isoleucina. ¿Por qué se dice que son aminoácidos alifáticos? Porque van a estar constituidos por hidrocarbonos saturados como cadenas laterales, es decir, sus cadenas laterales van a estar saturadas de átomos de carbono. Va a ser, de un átomo de carbono se van a ramificar otros 3 átomos o 4 átomos de carbono. De esos otros 4 átomos de carbono también se van a ramificar otros átomos de carbono. Es decir, va a ser como si fuese un árbol. De una ramita sale otra rama, ¿verdad? Y de esa rama también va saliendo otras ramas, lo que vemos en los árboles. Lo mismo va a ser acá con los aminoácidos alifáticos. Va a ir ramificándose. De un átomo de carbono va a salir otros átomos de carbono. Y de ese otro átomo de carbono que salió también va a salir otro átomo de carbono. ¿Ya? Luego tenemos lo que son los aminoácidos aromáticos, como por ejemplo la fenilalanina, la tirosina y el triptófano, que van a llegar a tener cadenas laterales aromáticas. ¿Qué quiere decir cadena lateral aromática? Que va a ser una estructura que va a abarcar lo que es una estructura geométrica, especialmente lo que es un hexágono y un pentágono. Y estos van a estar involucrados, se dice, en interacciones hidrofóbicas entre ellos. ¿Qué quiere decir una reacción hidrofóbica? Que van a tener repulsión a lo que es el agua. ¿Ya? Hidro es agua. Fóbico o fobia, ¿qué es? Es miedo o repulsión. Entonces van a tener repulsión a lo que es el agua. Pero estos aminoácidos aromáticos van a ser responsables de la absorción de los rayos ultravioleta. Es decir, cuando nosotros tomamos los rayos de sol o cuando estamos caminando en la calle, estos aminoácidos tranquilamente van a ayudar a absorber esta luz ultravioleta y pueden metabolizarse con otras moléculas en nuestro cuerpo u otras células, como por ejemplo lo que son los melanocitos. ¿Qué son los melanocitos y para qué sirven? ¿Quién me puede decir qué son los melanocitos? Son células que se encuentran a nivel del sistema tegumentario. Tienen la función de formar la melanina, que le brinda el color a la piel. Muy bien, entonces los melanocitos van a ser aquellas células que están presentes en todo el cuerpo, en toda la piel, y van a llegar a producir una cantidad de melanina, ¿para qué? Para dar el mismo tono o coloración a la misma. ¿De acuerdo? Pero estos aminoácidos aromáticos no solamente van a interactuar con lo que son los melanocitos, también pueden llegar a actuar o se van a involucrar con lo que es la vitamina D. Esta vitamina se va a llegar a producir también por la absorción de los rayos de sol. ¿Dónde? En la misma piel. ¿Ya? Otro grupo de aminoácidos van a ser los aminoácidos polares neutros. Es decir, ¿qué quiere decir polares neutros? Cuando hablemos de polares, se nos va a venir a la mente de cargas. Un polo positivo y un polo negativo. Estos aminoácidos van a contener grupos hidroxilo o grupos amida, ya lo que les había explicado hace un momento, dentro de lo que va a ser su cadena lateral. Pero estos, o la particularidad de estos aminoácidos, se van a encontrar en los centros activos de las proteínas. ¿Qué quiere decir? Van a estar dentro de una proteína o a veces pueden estar en la membrana plasmática de la proteína. ¿Para qué? Para que puedan tener una carga y puedan atraer a otra molécula. Nosotros sabemos, y siempre nos han enseñado, ¿verdad? Polos iguales, ¿se atraen o se repelen? Se repelen. Se repelen, ¿verdad? Es decir, más con más, revientan, ¿no ves? Se explotan. Pero más con menos, polos opuestos, se atraen, ¿verdad? Siempre es así. Entonces, cuando este tipo de aminoácido va a estar en la superficie de la proteína, puede tomar la carga positiva, por decir. ¿Para qué? Para que otra molécula que esté pasando esté con carga negativa y tranquilamente lleguen a juntarse. Y así lleguen a establecer cadenas largas de proteínas para llegar a formar lo que va a ser un tejido. Por ejemplo, la asparagina y la glutamina van a tener cadenas laterales en sus grupos amida. Y estas se dice de que son polares. Pero
cuando existe un equilibrio en nuestro cuerpo, es decir, en condiciones fisiológicas, van a carecer de carga. Es decir, cuando todo esté normal en nuestro cuerpo, no hay alteración alguna, ¿sí? Estas moléculas, estas proteínas, ¿sí? O estos aminoácidos, perdón, no van a llegar a tener carga. Y si va a haber un ligero cambio o una ligera alteración, sí, ahí realmente recién van a tener carga, ya sea positiva o carga negativa. Luego tenemos los aminoácidos ácidos. Estos van a contener ácidos carboxílicos en lo que son sus cadenas laterales, pero se van a llegar a ionizar, es decir, van a estar estables a un pH de 7.0, es decir, a un pH neutro. Y van a llegar a transportar cargas negativas en sus grupos carboxilo, ¿ya? Especialmente en el carbono 3 y en el carbono 7. Entonces, si decimos que van a transportar cargas negativas en los carbonos 3 y 7, nos vamos a referir a los aminoácidos ácidos. Luego tenemos los aminoácidos básicos. Estos van a tener las cadenas laterales de la lisina y la arginina, por ejemplo, van a estar protonadas, es decir, van a estar cargadas positivamente a un pH neutro. ¿Ya? Cuando tengan un pH neutro, directamente van a salir cargas positivas. Otro tipo de aminoácidos van a ser los aminoácidos que contienen azufre, como ser la cisteína y su forma oxidada, como la cistirina. Estos aminoácidos van a contener azufre en lo que es su cadena o en su estructura y van a indicar de que van a tener o su polaridad va a ser baja. ¿Ya? No necesariamente va a actuar su carga de estos, más se van a regir a la carga de toda la molécula. Haciendo un pequeño resumen de lo que son los aminoácidos, vamos a decir de que los aminoácidos van a tener características generales. Vamos a indicar de que estos van a llegar a formar estructuras grandes. También van a tener propiedades, tanto físicas como químicas. También, dentro de su clasificación, vamos a dividirlos en dos, en lo que son los aminoácidos proteicos y los no proteicos. Los proteicos, habíamos indicado de que vamos a necesitar solamente 20 tipos de aminoácidos para llegar a formar las proteínas. Pero, haciendo una división de los proteicos, vamos a tener dos divisiones. Los aminoácidos proteicos codificables y los aminoácidos proteicos modificados. Dentro de los codificables igual vamos a tener tres subdivisiones. Primero, según la naturaleza de la cadena lateral, ¿qué pueden ser? Pueden ser aminoácidos alifáticos, aromáticos, hidroxiaminoácidos, los tioaminoácidos, iminoácidos, los dibásicos y también los dicarboxílicos, como también sus aminos. La segunda clasificación va a ser según la polaridad de la cadena lateral, es decir, pueden ser apolares, es decir, que no van a tener carga, o también los polares. Aquí van a estar los neutros o los sin carga, los con carga positiva y también los con carga negativa. Y también van a estar los aminoácidos esenciales y los no esenciales. También van a estar los aminoácidos modificados, como van a ser los hidroxilados, los carboxilados, fosforilados, los glicosilados, iodados y finalmente van a estar los condensados. Pero, teniendo otra clasificación de los no proteicos, vamos a tener los D-aminoácidos o los aminoácidos verdaderos por el isómero D, los alfa-aminoácidos y los omega-aminoácidos. ¿Ya? Este es un cuadrito que después les voy a pasar. Lo que quiero, muchachos, es de que aquí tenemos los 20 aminoácidos, tanto esenciales como no esenciales. Tenemos la alanina, arginina, asparagina, el ácido aspartico, la cisteína y demás. Lo que me interesa, muchachos, es de que se aprendan los 20 aminoácidos. Por el momento no les voy a exigir a que aprendan o conozcan bien la estructura. ¿Ya? No quiero que aprendan todavía la estructura. La fórmula molecular puede ser que se aprendan la fórmula molecular, pero lo que me interesa más es que ustedes aprendan estos nombres. ¿De acuerdo? Pero veámoslo como una clasificación. Acá está.
habíamos indicado, los aminoácidos esenciales no se producen en el cuerpo y tenemos que obtenerlo de fuente externa, por ejemplo, de los vegetales. Y los aminoácidos no esenciales van a ser aquellos aminoácidos que sí el cuerpo puede llegar a producir. ¿De acuerdo? Anótense esto. ¿Qué tipo de aminoácidos son los esenciales y cuáles son los no esenciales? Sáquenle un screenshot, o anótense en su cuadernito de apuntes, no sé. Pero anótense. ¿Listo? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, si nosotros analizamos, muchachos, y vean, a ver, dentro de los aminoácidos esenciales y los no esenciales, hay uno que se llega a repetir, que es la histidina. Cuando estamos en la infancia, es decir, en la niñez, nosotros necesitamos la histidina para nuestro desarrollo. Es decir, que tenemos que consumir este aminoácido de fuente externa. Y esto especialmente va a estar en lo que son los vegetales. Y a veces los niños no quieren consumir los vegetales, ¿verdad? A veces a palos o a la fuerza les tenemos que hacer comer. Pero finalmente comen. Este aminoácido va a ser muy necesario en nuestro cuerpo. Pero según lo que va pasando el tiempo, cuando ya llegamos a la etapa adulta, nuestro cuerpo, tanto que ha recibido la histidina, al final dice, alto, ya no necesito que traigan histidina de una fuente externa, sino que nosotros vamos a empezar a producir esta histidina. Entonces, por esa razón, estos aminoácidos, o este aminoácido, mejor dicho, es tomado en cuenta tanto como un aminoácido esencial como un aminoácido no esencial. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos, respecto a lo que hemos estado avanzando? No, doctor. Lo único complicado es aprenderme lo que es, o sea, esas 20 partecitas, ¿no? Que solamente 20 estructuras, pero de ahí normal. Claro, es que más que todo después es todo dar un concepto general de lo que es un aminoácido y una proteína, ¿verdad? Es todo para poder leer un poquito. Bueno, en nuestro cuerpo van a existir diferentes tipos de enlaces. Especialmente se tiene lo que son los enlaces puente de hidrógeno. ¿Por qué puente de hidrógeno? Porque muchas moléculas, especialmente lo que es el carbono, como tenemos acá, el nitrógeno y el oxígeno, siempre van a estar unidos a lo que es un átomo de hidrógeno. Siempre, muchachos, siempre, ¿ya? Si en una estructura hay espacios vacíos, es decir, faltan elementos, el elemento más indicado para poder formar parte de esa estructura o llenar esos espacios, siempre va a ser el hidrógeno, ¿ya? Siempre. Es decir, el hidrógeno va a ocupar lugares de todas las estructuras químicas, ¿ya? También van a existir lo que son los puentes disulfuro, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? A veces en una estructura va a haber, como hemos indicado, estructuras donde va a tener lo que es el azufre, ¿verdad? El azufre va a estar presente en algunas estructuras de las proteínas. ¿Y cuál es el símbolo del azufre? ¿Se acuerdan?
La letra S. Exactamente, lo que es la S, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando decimos puentes disulfuro, aquí vamos a decir de que en este enlace vamos a tenerlo, directamente vamos a colocar acá, vamos a tener al enlace S, S, ¿ya? Este es un puente disulfuro, ¿ya? Cuando existe enlace entre dos azufres, ¿ya? Llegando a formar lo que es un dímero proteico covalente, ¿ya? También vamos a tener lo que son los aminoácidos, por ejemplo, la prolina. ¿Por qué? ¿Por qué se llama un aminoácido? Vamos a llamar aminoácido a cualquier molécula que contenga tanto un grupo funcional, imino, habíamos dicho, NH2 es amino, ¿se acuerdan? NH2 amino. Y NH es imino, ¿de acuerdo? Va a estar presente este grupo imino junto con lo que es un grupo carboxilo, es decir, el átomo de carbono con un doble enlace a lo que es el oxígeno y también a lo que es el hidróxido. Esto lo vamos a poner de esta manera para que se pueda entender. Vamos a tener el oxígeno, perdón, a ver. Vamos a hacer así. Como vuela el tiempo, ¿no? Vamos a hacer eso ahí. Como ya habíamos visto en una de las estructuras, ¿verdad? Vamos a tener así, un doble enlace al oxígeno y un enlace simple a lo que es el hidróxido. ¿Ya? Entonces, cuando estas dos estructuras estén presentes en lo que es, o estos dos grupos, mejor dicho, estén presentes en una estructura, vamos a llamarlo un grupo aminoácido. ¿Ya? ¿Por qué? Este elemento se va a diferenciar, dice, del resto de los aminoácidos, porque el anillo de pirrolidina en la cadena lateral va a incluir lo que es el grupo alfa-amino y el carbono alfa. Es decir, el grupo o lo que es la estructura cíclica va a estar en el grupo o en el carbono número 1 o el carbono alfa. ¿Ya? Y a eso se le va a denominar anillo de pirrolidina. Ya vamos a ir viendo también una estructura más adelante. A ver, ¿dónde está? Si nosotros vemos lo que es la prolina, ¿dónde está la prolina aquí? A ver. Fíjense. Aquí tenemos el grupo imino, ¿verdad? Y vamos a tener un anillo. Va a tener su estructura cíclica. Pero también acá tenemos lo que es el átomo de carbono que va a estar unido en doble enlace a lo que es el oxígeno y un enlace simple al hidróxido. ¿De acuerdo? Pero no solamente la prolina. Si nos fijamos, también aquí el triptófano se puede decir de que puede tener un anillo de pirolidina. Pero el triptófano está catalogado dentro de otra clasificación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Ninguna, doctor, está todo claro. Doctor, Bueno, Doctor, yo tengo una consulta. dime. No sé si he oído hablar de una hormona, DMT. Dicen que hay una relación que tiene con el triptofano, precisamente. No sé si sabía algo de eso usted. La hormona DMT. Sí, que se secreta por una glándula, la glándula pineal. La verdad, no. Nunca escuché hablar. En sí el Pero, nombre es metiltriptofano. Por eso quería saber si había alguna relación con ese aminoácido. no, la verdad, no. Pero, como hemos dicho, no solamente el triptófano, también muchos de los aminoácidos van a llegar a formar parte de algunas proteínas y estas a su vez van a llegar a formar parte de algunas hormonas, ¿verdad? Pero tal vez pueda tener relación o alguna relación con el triptófano, porque sabemos muy bien de que muchas personas y en nuestra sociedad tal vez han escuchado hablar de que consumen lo que es el triptófano. ¿Consumen el triptófano para qué? Para ayudar al metabolismo de nuestro cuerpo. Tal vez, llegando a consumir el triptófano, se llegue a obtener lo que es
aminoácido, por así llamarlo, lo que es la DMT, para ayudar a lo que va a ser el mismo organismo para producir una cantidad determinada de hormonas. Tal vez pueda ser. A ver, en este momento he ingresado a ver y dice, es un alcaloide triptamínico. Al decir triptamínico nos hace pensar de que es parte del triptófano, ¿verdad? De núcleo indólico presente en numerosas plantas y seres vivos. Su uso oral para consumo humano es posible gracias a la sinergia entre un IMAO, es decir, un inhibidor de la monoaminooxidasa, y también las plantas con triptamina, tales como la Mimosa hostilis o la Psychotria viridis. Pero no indica realmente que si tiene una relación con el triptófano, ¿verdad? A ver, si puedo voy a averiguar más sobre esto y les comento. ¿Les parece? Ok, doctor, muchas gracias. No, más bien gracias a ti, Manuel, por tener esta curiosidad, ¿verdad? Y es verdad, miren,